Hola, nuevamente. Aquí estamos para poder continuar estudiando la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a hacer un repaso de lo que es la lección de escuela sabática que lleva el tema sorprendidos por su gracia. No sin antes quererles invitar a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Gracias, Padre, por lo bueno que es con nosotros y porque su gracia es la que nos permite alcanzar salvación. Que el estudio de este día pueda ser de gran bendición en nuestras vidas. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos sorprendidos por su gracia, ¿qué es lo que se nos puede venir a la mente? ¿Qué es el tema de sorprendidos por su gracia? Fíjense de que basado en la experiencia de Rahab, fíjense que la lectura dice en Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido, como dice, a los espías en paz. Entonces, ¿qué pensamos de la gracia? Hay un párrafo, un pensamiento en un libro, La Matutina, La Fe por la Cual Vivo, donde dice que su gracia es suficiente para todas nuestras pruebas. Y aunque sean mayores que nunca, si confiamos plenamente en Dios, podemos vencer toda tentación y por su gracia salir victoriosos. Debemos ponernos toda la armadura de Dios y estar preparados en cualquier momento para un conflicto con los poderes de las tinieblas. Entonces, mi estimado, vamos a ver qué es la gracia y qué hace la gracia y cómo obtener la gracia y cuáles son los resultados de la gracia. En la historia de Rahab podemos ver que ella halló gracia y producto de esa gracia ella no pereció. Efesios 2:8 da una definición donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Vean qué interesante que la gracia nos permite, o el resultado final de la gracia es la salvación. Pero ¿cómo yo puedo tener gracia? Es mediante la fe. Esto lo dice aquí este texto muy conocido en Efesios 2:8, que la gracia me va a dar como fin, como resultado, la salvación. Pero ¿cómo yo puedo tener gracia? ¿Cómo yo puedo obtener gracia? Es por medio de la fe. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la gracia? La gracia viene de una palabra griega, charis, que significa favor, bendición o bondad. Entonces, cuando vemos esto, la gracia es que Dios nos hace un favor. Es que Dios, en su infinita bondad, nos da un favor, nos da una bendición. Una bendición que hemos perdido cuando apareció el pecado. Y esa bendición es la salvación, es la restauración de volver al estado original. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Eso es gracia. Entonces, cuando el ser humano cayó en pecado, perdió la bendición de la salvación, de vivir infinitamente. Entonces, el pecado arrebató muchas cosas. Entonces ahí aparece la gracia de Dios, donde nos da el favor, nos da la bendición de poder recuperar eso, a pesar de que el pecado lo haya arrebatado de nuestras vidas. Entonces, y hablar de la gracia es un tema muy amplio. La Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, me habla de la gracia que Dios le ha otorgado al ser humano. Una vez Adán y Eva pecan, la gracia se manifiesta de otra forma, porque cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, ya había gracia, da un favor, una bendición. Dios lo pone sobre el Edén como una bendición para que ellos lo administraran. Entonces, Dios siempre ha otorgado gracia al ser humano, y especialmente cuando el ser humano entra en el campo de la maldición del pecado, siempre la gracia ha estado ahí. Ahora, en la época del ser humano, desde que el ser humano vive, la gracia es para todos, sin excepción alguna. Usted y yo
podemos obtener gracia. Usted y yo podemos recibir la gracia de Dios. No hay nadie en este mundo que no pueda decir que no va a recibir la gracia de Dios, porque Dios a todos, sin excepción alguna, le otorga gracia. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Rahab? Vean la descripción que hace. Pareciera que hay un prejuicio ahí, porque hay una descripción de esta mujer que se llama Rahab. Y la Biblia la describe, dice que es una ramera. Un término fuerte en nuestra época, en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la considera una persona ramera, una persona que se prostituye. Entonces, en aquel entonces, las mujeres eran estigmatizadas, eran menospreciadas, eran, ¿cómo se llama?, vista de menos. Y ahora, el agravante es que ella es una persona que se prostituye, que la Biblia aquí le pone el título de ramera. Entonces, vean la condición en la que ella vivía, el ambiente social en la que ella se desenvolvía. Era una ramera, era una persona que se le pagaba por sus servicios. Entonces, ahora, pero a pesar de esa condición tan desfavorable, a pesar que ella vivía en un ambiente social muy difícil, ella fue alcanzada por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Mi estimado hermano, mi estimado amigo, que no importa lo bajo que el ser humano pueda llegar, no importa lo complicado que pueda vivir el ser humano en su vida, que pueda estar atravesando, déjeme decirle que la gracia de Dios lo puede alcanzar. Porque para Dios no hay un caso perdido. Ahora, ¿por qué Rahab tenía fe en Dios? ¿Qué es lo que a ella la llevó a tener esa fe? Entonces, aquí podemos ver, es una actitud hacia los actos extraordinarios de Dios. ¿Por qué? Ella le narra a los dos espías que habían llegado a su casa y dice: no hemos oído, y empieza a narrar los hechos que ellos saben que Dios ha hecho con Israel y con todas las naciones, de cómo salieron de una manera extraordinaria de Egipto. Esos actos que nosotros le llamamos milagros, esos actos extraordinarios, ella los asimila, ella empieza a creer, empieza a nacer en su mente una fe en este Dios de Israel. Entonces ella llega a aceptar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios en el cielo y en la tierra, como le dice a los espías. Entonces, ¿por qué Rahab llegó a desarrollar fe? Es por la actitud que ella tiene hacia los actos extraordinarios que Dios hace. Fíjense de que todos sabían de Dios, porque no solo ella hace mención de que todos los que vivían ahí, que van a ser destruidos, saben de que hay un Dios poderoso que va con Israel y que ha hecho milagros portentosos, pero no todos estaban dispuestos a aceptar a ese Dios. Por eso es que cuando van los espías, llegan donde ella. ¿Por qué llegaron donde ella? Porque ella tenía fe ya en Dios. Entonces, esto es como Sodoma y Gomorra. Llegaron donde Lot porque era el único que estaba dispuesto a aceptar el llamado de Dios de salir de Sodoma y Gomorra. Llegaron donde Rahab porque en ella había fe, a pesar de que todos esos pueblos sabían de Dios, del Dios de Israel, pero solo ella había albergado en su corazón una fe en este Dios de Israel. ¿Cuál es la actitud que usted y yo tenemos hacia los actos extraordinarios que Dios hace? ¿Los vemos como suerte, como casos del azar? ¿O estamos dispuestos a aceptar que Dios es el que ha hecho ese milagro? ¿Cuál es la actitud que usted y yo podemos tener? Ahora, porque todos nos damos cuenta que hay un Dios que existe, que hay un Dios real, pero a veces no queremos aceptar a ese Dios como nuestro Salvador. Entonces, la diferencia de Rahab es que ella se da cuenta de esos actos extraordinarios que Dios está haciendo con Israel, y entonces ella
en su corazón quiere que ese Dios sea su Dios. Entonces, ahora, cuando se da cuenta de esta situación, la gracia produce resultados. Isaías 45:22 me dice, miradme a mí, miren lo que dice, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay, ¿qué dice? No hay más. Entonces, cuando la gracia llega al corazón del ser humano, surte un efecto. Cuando nosotros miramos a Dios, y es que empezamos, cuando la gracia empieza a obrar en nosotros, es que empezamos a mirar a Dios como el único Dios del cielo y la tierra. Porque Rahab vivía en un ambiente de idolatría, de paganismo, donde eran politeístas, adoraban cualquier cosa. Pero a pesar de ese ambiente tan adverso para desarrollar una fe y creer en un único Dios, Rahab nos da un ejemplo de que una vez abramos nuestro corazón a la influencia de la gracia de Dios, entonces tendremos como resultado una adoración al verdadero y único Dios. Eso produce, una de las cosas que produce la gracia. También la gracia produce en el corazón del ser humano una reverencia hacia Dios. Cuando Rahab vio a los espías, los trató con reverencia porque sabía que esas personas eran enviadas por el Dios de Israel. Es interesante. También la gracia produce obediencia hacia Dios. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Rahab, los hombres le dijeron, haz esto, pon un manto, que sea de color rojo, porque eso va a diferenciar, y cuando vengamos a conquistar, eso va a ser la salvación. Ella lo hace y le dicen, nadie salga de tu casa, porque el que esté fuera de tu casa va a morir, y ellos se mantienen ahí. O sea, la gracia produce obediencia. La gracia de Dios transforma poco a poco al ser humano, porque recuerden que ella, cuando llegan a buscar a los espías, miente. Y ella dice que no los ha visto. Entonces, eso es un hecho desaprobado. Pero recuerden que ella vivía en un ambiente de paganismo, de idolatría, donde eso era normal. Pero poco a poco ella va siendo transformada por la gracia. La gracia también nos lleva a establecer un pacto. ¿Por qué? Miren lo que dice Josué 2:12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal segura. Entonces, la gracia me lleva a establecer un pacto, una alianza con el Dios del cielo. La gracia de Dios, cuando empieza a obrar en el corazón del ser humano, produce obediencia y produce un compromiso con Dios. También la gracia protege de la muerte. Y esto lo podemos ver en Josué 2:19. Miren lo que dice: quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, si alguien se atreve a ponerle la mano encima. Entonces, la indicación de los espías fue: deben de estar en tu casa, deben de poner el cinto rojo para que sean protegidos. Pero si salen de la casa, van a morir. No nos podemos hacer responsables. Entonces, la gracia de Dios es efectiva solo cuando obedecemos las indicaciones de Dios. Si ellos salían de la casa de Rahab, iban a morir. Pero si ellos permanecían dentro de la casa de Rahab, iban a vivir. Entonces, ¿qué es eso? Eso es obediencia. Deben de respetar, deben de seguir las indicaciones. Y cuando nosotros sigamos las indicaciones de Dios, entonces esa gracia nos va a proteger de la muerte espiritual. Ahora, miren, otra de las cosas, vemos en la lección un ejemplo de los gabaonitas, pero aún en medio de la mentira, del engaño, aún la gracia se manifiesta. Aún en medio de la maldición hay gracia. ¿Por qué? Porque los gabaonitas engañaron a Josué. Y viene la respuesta de Josué, y llamándolo Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo aún que moráis en medio de nosotros? Y miren, cuando ellos engañaron a Josué diciendo que no eran de ahí, que venían de lejos y que hicieran una alianza,
Entonces dice, ahora pues malditos sois, cae una maldición por ese engaño, y no dejará de haber de entre vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Pero aún en medio de la maldición, Dios manifiesta su gracia, porque los gabaonitas fueron destinados a un trabajo, a ser siervos, a andar cortando leña y a proveer el agua para la casa de Dios. A pesar de eso, ahí se manifiesta la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Mi estimado amigo, mi estimado hermano, la gracia de Dios nos va a alcanzar siempre, siempre. Y va a proveernos salvación. No importa lo lejos que estemos, solo hay algo que debemos de tomar en cuenta. Es la actitud que usted y yo tengamos hacia la voluntad, hacia las cosas de Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Tenemos una actitud de aceptar a Dios como nuestro único Salvador? ¿Tenemos esa actitud de querer ser parte del reino de Dios? Y quiero terminar con este pensamiento. Miren lo que dice: la gracia de Dios es para todo aquel que en su corazón anhela una vida de salvación. Dios siempre pondrá en algún momento de la vida luz que ilumine el verdadero camino. No importa la vida que hayamos vivido, aún en lo más vil de este mundo, como Rahab, siempre la gracia de Dios invitará al ser humano a salir de la esclavitud del pecado, del reino de la muerte, para convertirse en un sacerdote del reino de Dios. Lo que marcará la diferencia es la disposición a aceptar la invitación del Dios del cielo y de la tierra para ser reyes y sacerdotes de su reino. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿está usted dispuesto a aceptar esa gracia de Dios? Si es así, entonces Dios obrará. Y si no es así, Dios siempre le mostrará gracia hacia usted. Que Dios les bendiga y que puedan tener un bendecido día.